Buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio entonces a esta nueva disertación dispuesta para el día de hoy, que lleva el título de El nombre de Jesús dado a los hombres. Como siempre, vamos a hacer una breve reseña de lo que hemos visto para hoy. Recordemos, empezamos el día lunes, ya estamos próximos a terminar este ciclo de disertaciones, queda la de hoy y la de mañana nada más, ¿ya? Empezamos el día lunes con el tema de quién es el hombre. Empezamos viendo quién es el hombre, empezamos viendo el propósito de la creación del hombre, todo este diseño original maravilloso con el cual Dios nos diseñó, este diseño original que es el mismísimo Jesucristo. Este motivo de la creación del hombre, ese motivo de que Dios necesitaba un cuerpo perfecto donde Él poder habitar para poder experimentar la vida física. Siendo Dios espíritu, no puede experimentar la vida física, entonces para poder experimentarla necesitaba crearse para sí mismo un cuerpo perfecto donde Él mismo pudiese habitar. ¿Ya? Ese glorioso motivo es el propósito, el por qué nosotros fuimos creados, ¿ya? Fuimos creados con ese maravilloso diseño original que es Jesucristo para el propósito de ser la imagen física de Dios al contener en nosotros su semejanza espiritual. Luego estuvimos viendo cómo, a pesar de ser creados con esta perfección, igualmente se cayó en desobediencia. ¿A causa de qué? De esas tinieblas que se produjeron cuando la luz se encendió. Nunca se quiso producir tinieblas, pero indefectiblemente se producen cuando una luz se enciende. ¿Ya? Esas tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, esa voz de la tendencia a querer volver a la nada de todas las cosas físicas porque fueron generadas de la nada, ¿ya? Y estuvimos viendo cómo esas tinieblas fueron generando sensaciones, sentimientos, ideas, pensamientos dentro del hombre, le dieron origen al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal después se tradujo en la voz de la serpiente, ese ser pensante que empezó a morder en la mente y envenenar el alma del hombre, creándole, generándole la concupiscencia, ¿verdad? Y ahí vimos como todo se fue degenerando y se fue cayendo justamente en ese abismo de la autodestrucción. Luego vimos las consecuencias de haber caído en ese abismo de la autodestrucción, esas consecuencias de haber caído en la desobediencia, ¿ya? De que el hombre, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, desaparece del hombre la presencia de Dios, ya la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y fue sustituido por lo que el hombre generó. ¿Ya? Fue sustituido por el dragón, la bestia y el falso profeta. Este dato es importantísimo, mi amado hermanos. Este dato es fundamental. Miren que todo el mundo está discutiendo ahora cuál es la marca de la bestia, quién es la bestia. Bueno, nosotros sabemos a la clara quién es la bestia. Esta humanidad bestializada sin el Espíritu de Dios dentro de sí. ¿Ya? Eh, y estuvimos viendo también eh, lo que era el antiguo pacto, el pacto este de del ministerio de muerte y condenación, que no fue más que el conocimiento de lo bueno y lo malo legislado por Dios, ya ese pacto que se dio a causa de las transgresiones al pacto de la promesa hecho al gentil creyente Abraham y que Dios necesitó sujetar al pueblo, tener confinado al pueblo bajo una ley
y al mismo tiempo necesitaba cargarlo de pecado para quebrantar a ese hombre duro de entendimiento, ¿verdad? Y por eso se dio aquella ley que estaba basada en el conocimiento de lo bueno y lo malo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Es aquella ley de ese pacto temporal del Sinaí no fue más, no fue otra cosa, sino el conocimiento de lo bueno y lo malo legislado. Es como que el hombre le dijo a Dios, ¿quieres comer de esto? ¿Piensas que por ahí es el camino? ¿Piensas que eso te lleva a la perfección? Está bien, vas a comer de esto y te vas a empachar hasta que te des cuenta que por ahí no es. Y mientras más el hombre comió de ese conocimiento, más pecó, ¿verdad? Y estaba diseñado para eso toda esa ley para que el hombre estuviera confinado en esa ley hasta que viniera aquel que aclarara todas las cosas y al mismo tiempo cargándose de pecado. Por eso dice ahí en Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que abunde el pecado, a fin de que cuando abundara todo el pecado, sobreabundara después la gracia para que todos sean salvos por gracia. ¿Ya? Luego estuvimos viendo este ministerio del Espíritu, este ministerio de reconciliación, estuvimos viendo la verdadera ley de Dios, esta ley del Espíritu, ¿ya? Esta ley del amor, esta ley de la fe, esta ley de estar capacitados en hacer el bien, esa gloria de Dios, esa capacidad de hacer el bien por propia naturaleza. Esta ley que fue dada en un principio al gentil creyente Abraham también, cuando Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, le dio a comer pan y vino, lo instruyó con la ley eterna de Dios, esta ley de Cristo en la cual nosotros estamos, ¿ya? Y este Jesús, que viene a ser sumo sacerdote de Dios, según el orden de Melquisedec, que también da de comer pan y vino a sus apóstoles, se ofrece a sí mismo, porque este Jesús ya es el verbo hecho carne, ¿verdad? Es la misma palabra, la misma voluntad de Dios hecho carne. ¿Ya? Y ofrece su cuerpo y su sangre como el fundamento del nuevo pacto, comer su cuerpo y beber su sangre, es decir, asimilar la santidad de su cuerpo en nuestro cuerpo y pasar a vivir su vida en nosotros, ¿ya? La sangre es la vida del ser. Cuando bebemos la sangre de Jesús es porque asimilamos la vida de Jesús en nosotros. De esta forma es Jesucristo resucitando en nosotros. Bien, ahora vamos a ver este nombre de Jesús dado a los hombres. Eso vamos a ir desarrollando en los siguientes audios, mis amados hermanos. Lo primero que debemos determinar, mis amados hermanos, es qué es un nombre, ¿ya? ¿Qué es un nombre? Es lo que nos identifica ante los demás, ¿ya? El nombre nos lo ponen quienes nos traen al mundo, quienes nos traen a la vida, ¿ya? Nuestros padres. Y ese nombre es dado como una identidad. Ese nombre pasa a ser lo que nosotros somos, ¿ya? Es lo que nos identifica ante los demás, lo que nos identifica ante el mundo, en el caso del nombre que nos da nuestros padres carnales de este mundo, es lo que nos hace pertenecer a una familia, ¿verdad? Es lo que nos nuclea, ¿ya? Es nuestra esencia, es nuestro ser, ¿ya? Es nuestra identidad. Y esa identidad, ese nombre, esa identidad con que se nos identifica, puede ser al mismo tiempo individual, particular de cada uno, y puede ser también colectiva, ¿ya? Puede ser una identidad colectiva. Individual en el nombre personal que cada uno tiene y colectiva en el nombre, por ejemplo, de un país,
¿ya? Cuando uno dice argentino, chileno, boliviano, peruano, colombiano, mexicano, cubano, ¿ya? Está identificando a toda una población de un país que, si bien somos todos parecidos unos a otros, cada una en particular tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia cultura, tiene su propio folclore, tiene sus propias tradiciones, tiene sus propias historias, ¿ya? Eh, Tiene, en fin, entonces todo eso es el nombre, es lo que nos define quién somos, es nuestra identidad, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se aplica todo esto en cuanto a lo que es este maravilloso nombre de Jesús que el Altísimo Padre nos ha dado. Veamos a este Adán que fue creado por Dios, en lo cual la Escritura en ningún momento dice que fue creado un solo hombre llamado Adán y una sola mujer llamada Eva. Uno cuando lee la Escritura supone que fue un solo hombre llamado Adán y una sola mujer llamada Eva, ¿ya? Pero en realidad la Escritura no dice eso, ¿ya? No dice que Dios creara a un solo hombre, sino que creó al hombre. Y ese hombre los creó varón y hembra, ¿ya? Y les puso el nombre de ellos, Adán, ¿ya? Y Adán significa humano, significa humanidad. Dios creó a la humanidad, ¿ya? Miren ustedes que en la imaginación del ser humano, ¿ya? Eh, Cada cual interpreta como que Dios creó a un solo hombre. Pero en realidad lo que Dios creó es una civilización. Creó un conjunto de hombres llamados Adán, ¿ya? Yo sé que con estas palabras estoy rompiendo los esquemas de todo lo que enseña la religión, de todo lo que enseña las teologías, pero esa es la realidad. Dios nunca creó un solo hombre y una sola mujer, creó una civilización, ¿ya? Y esa civilización se llamó Adán. ¿Por qué? Porque eran un conjunto de personas con la misma identidad espiritual, el mismo ser espiritual, el mismo espíritu dentro de sí. De modo que todos llevaban el mismo nombre, la misma identidad. Tal cual como lo dije antes, ese nombre que era tanto en lo individual de cada uno de ellos como en lo colectivo. Un solo nombre llamado Adán. Cuando lo entendemos de esta forma, entendemos el porqué, por ejemplo, de dónde salió la esposa de Caín, por ejemplo, ¿ya? Ya entendemos que no había solamente una persona llamada Adán, una persona llamada Eva, y que de ellos nació una persona llamada Caín, otra persona llamada Abel, ya, ya no, ya vemos, lo vemos en un conjunto de personas, ¿ya? Ahí entendemos el por qué, por ejemplo, el amado hermano apóstol Pablo dice que la muerte entró por un hombre, ¿ya? Y por cuanto todos pecaron, ya ese pecado entró por un hombre y todos fueron pecando, ¿ya? De ese conjunto de seres llamados Adán, que tenían la misma identidad, el pecado entró por un individuo de ellos y se fue diseminando a otros, a otros, a otros y a otros. ¿Ya? Tal cual como lo dice Lucas en el capítulo 3 al final,
¿ya? Dice, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Este ser Adán, esta civilización Adán, este conjunto de hombres Adán, tenían el estatus, tenían el título de ser hijos de Dios, ¿ya? Ese estatus, ese título de ser hijo de Dios, de ese estatus fueron cayendo uno por uno a medida que cada uno de los integrantes de esa civilización llamada Adán fueron cayendo en desobediencia. ¿Ya? ¿Se entiende? Por eso dice por ahí, a ver, y mientras iban cayendo cada uno en desobediencia, iban perdiendo ese estatus de hijo de Dios, se convertían en simples hombres y en vez de engendrar hijos de Dios, comenzaban a engendrar hijos de hombres. ¿Ya? Por eso dice por ahí que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. ¿Ya? Es decir, todavía los que no caían en desobediencia, ¿ya? Veían que las hijas de los que ya habían caído en desobediencia eran hermosas y tomaban mujeres para sí. ¿Ya? Miren ustedes lo maravilloso de esto. Otra cosa que nos da el indicio certero, claro, de que era una civilización llamada Adán, es el castigo que Dios le impone a Eva, cuando le dice, aumentaré en gran manera el dolor en tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. ¿Ya? Esto implica que Eva conocía perfectamente bien lo que era dar a luz sin dolor. Si Eva no hubiera conocido lo que era dar a luz sin dolor, no hubiera entendido el castigo. ¿Ya? No hubiera sido incomprensible ese castigo para ella. Como Eva ya conocía lo que era dar a luz sin dolor, lo que era parir sin dolor, ¿ya? Entendió el castigo que le daba Dios. Miren ustedes lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Entonces, esta civilización, este conjunto de hombres llamado Adán, vivió 950 años. No es que una persona llamada Adán haya vivido 950 años, me parece que ese es el número que dice la escritura, no lo recuerdo bien, pero más o menos por ahí era, sino que entre todo el conjunto de esos seres duró 950 años hasta que el último de ellos ya cayó en desobediencia. Hasta que el último de esos hijos de Dios vio que las mujeres eran hermosas y tomó una mujer de los que ya habían caído en desobediencia. ¿Ya? Y a medida que se fueron engendrando hijos de hombre, fueron surgiendo otras personalidades. Y a la medida que fueron surgiendo otras personalidades, se fueron dando otros nombres. Ahí surgió Caín, ahí surgió Abel, y cada uno de ellos también eran un conjunto de personas con ese mismo sentir que duró tanta cantidad de años y así sucesivamente, mis amados hermanos. ¿Ya? Yo sé que esto es un poquito raro, suena un poquito difícil de entender, ¿ya? Pero escudriñenlo en su corazón y van a ver que es así. El punto es, mis amados hermanos, que Dios creó esta civilización, ¿ya? De seres con una misma identidad espiritual, que mientras se mantuvieron sujetos a Dios, iban engendrando hijos, ¿ya? Los cuales tenían la misma identidad espiritual, ¿ya? Iban engendrando hijos de Dios, iba todo bien. Cuando comenzó la desobediencia, por medio de uno de ellos, por eso dice que, el pecado entró por un hombre y por cuanto todos pecaron, y dice, aún en los que no pecaron a la manera de la desobediencia de Adán, ¿ya? Porque unos pecaron
comiendo el fruto del conocimiento del bien y del mal, y otros pecaron viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, viendo que las hijas de los que ya habían comido ese fruto prohibido eran hermosas, las tomaron para sí y ahí fueron cayendo también los que faltaban por caer. Miren lo tremendo de todo esto, mis amados hermanos. El punto es que Dios le dio nombre a esta civilización, a estos seres, les puso el nombre Adán, que significa humano, humanidad, ¿ya? Y todos estaban congregados en este nombre. Del mismo modo, después de mucho tiempo, cuando Dios aparta a Abraham, ¿ya? Y promete que de él hará un pueblo y todo eso, y se va formando este pueblo de Jacob, a Jacob le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, ¿ya? Y congrega a un montón de seres bajo el mismo nombre Israel, ¿ya? Los hijos de Israel, todo este pueblo de Israel, ¿ya? Esas 12 tribus con cientos y miles de hombres, pero todos bajo una misma identidad, Israel. Y después, hoy, en este tiempo, se establece un nuevo nombre para esta nueva humanidad, en esta regeneración que se está haciendo. Dios da el nombre de Jesús para que todos, tomando este nombre, tomando esta identidad, pasemos a ser un solo ser. Miren lo maravilloso de esto, alcancen a dimensionar esto. Entonces, en cada uno de aquellos que Dios les fue dando el nombre, fue nucleando a muchas personas en la misma identidad. Pasó con Adán, pasó con Israel y pasa hoy con Jesús, el nombre dado a los hombres. Antes de seguir, les aclaro desde ya que voy a preparar una disertación especial sobre esta bomba que acabo de tirar acerca de Adán, ¿verdad? De esta civilización Adán creada por Dios. Ahí vamos a hacer una disertación pronto de eso para profundizar exclusivamente ese punto, ¿ya? Ahora, hoy, mis amados hermanos, el nombre dado a los hombres es Jesús. En un principio fue Adán nucleando a todos los que estaban en esa identidad que duró 950 años aproximadamente. Después fue Israel y ahora el nombre dado a los hombres es Jesús. Este Jesús que al triunfar en la cruz, ya al resucitar de los muertos, recibió todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Este Jesús que al recibir todo poder tanto en el cielo como en la tierra, posicionó su nombre como el nombre sobre todo nombre. ¿Ya? Sobre el nombre hacia el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. ¿Ya? Miren lo tremendo, lo maravilloso de todo esto, mis amados hermanos. Este nombre que es sobre todo nombre. Este nombre de Jesús es sobre absolutamente todo nombre y lo principal, mis amados hermanos, es sobre tu nombre carnal que el mundo te dio. El nombre de Jesús es por sobre ese nombre, tiene más valor que ese nombre. ¿Ya? Mira tú, eh, que muchos dicen, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no quieren renunciar a su identidad terrenal, carnal que el mundo les dio, no reconociendo que el nombre de Jesús es sobre el nombre que el mundo nos ha dado. ¿Ya? Y todo este esfuerzo de Dios, ¿ya? De
hacer que el verbo se haga carne, que testifique entre nosotros, ¿ya? Que sea ofrecido en sacrificio para destrucción del cuerpo pecaminoso de toda la humanidad. Todo este esfuerzo de Dios para hacerlo resucitar y establecerlo, de entregarle todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra, ¿ya? Todo ese poder para y establecerlo como el nombre, sobre todo nombre, justamente es para ofrecernos a todos nosotros esa identidad. Miren lo maravilloso de esto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el nombre, la identidad en que debemos estar para poder ser salvos. El nombre que el mundo nos dio es la identidad en que estamos para ser condenados, porque todo lo que pertenece al mundo y tiene amistad con el mundo ya está condenado porque no pertenece a Dios. No es original de Dios, no es propio de Dios, es contrario a Dios. Así que, si quieres ser salvo verdaderamente, debes asumir la identidad en que vas a ser salvo. Si quieres dejar de pecar, debes asumir la identidad que no peca. Miren lo maravilloso de todo esto, mis amados hermanos. Ahí vamos a ir profundizando conceptos sobre este nombre de Jesús dado a los hombres. Todo padre ejerce su derecho de padre y da nombre a sus hijos. Nuestros padres carnales nos dieron el nombre que nosotros usamos en este mundo, ¿verdad? Porque justamente todo padre ejerce su derecho de padre y da nombre a sus hijos. A Jesús no le dio nombre ningún ser carnal terrenal. A Jesús le dio nombre su verdadero Padre, el Dios Altísimo, por medio del ángel que le dijo a José y a María, y llamarás su nombre Jesús. ¿Ya? Miren el tremendo detalle, mis amados hermanos. A Jesús, su verdadero Padre, le da nombre. A Jesús nadie le cambió el nombre como ocurrió con nosotros. Cuando nosotros nacimos, en vez de darnos el nombre que nuestro verdadero Padre nos da, el Dios Altísimo, nos dieron un nombre nuestros padres carnales de este mundo, el nombre que a ellos les pareció, ¿ya? Y ese nombre nos lo dieron para identificarnos ante el mundo. Es el nombre que el mundo nos da para hacernos hijos del mundo. De esa forma, el mundo nos convierte en un engranaje de su sistema. De esa forma, el mundo nos hace perder nuestra verdadera identidad divina y la suplanta por una identidad carnal, terrenal, una identidad pecadora, una identidad caída. Porque a través de ese nombre carnal que el mundo nos da, heredamos todo lo que el mundo ofrece a sus hijos, tanto en lo material como en lo espiritual. En lo material puede ser un carro, una casa, una educación, si nos va bien, una cuenta de banco, en fin, qué sé yo. Y en lo espiritual, un montón de espíritus inmundos que son propios del mundo. De esa forma se abre todo nuestro ser para que toda esa legión de espíritus inmundos pase a habitar en nosotros y nos convierta en ser una guarida de demonios.
Y cada espíritu inmundo que pasó a habitar en nosotros necesita alimentarse. Se alimentan de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra vida. De esa forma, el espíritu de la mentira nos hace mentir para alimentarse. El espíritu de la lujuria nos hace tener pasiones desordenadas para alimentarse. El espíritu de la envidia nos hace ser envidiosos para alimentarse. El espíritu de la hipocresía nos hace ser hipócritas para alimentarse. Y así sucesivamente, mis amados hermanos. Y nuestra vida pasa a ser un infierno. Pasamos a estar muertos en vida. Dejen que los muertos entierren a sus muertos, les decía Jesús. ¿Ya? Mostrando que aquellos que llevaban al cadáver para enterrarlo estaban tan muertos como ese cadáver. ¿Ya? Muertos espirituales, zombies espirituales que se mueven, que sienten de esto del otro, pero están totalmente muertos en su espíritu. En definitiva, se nos dio una identidad muerta que corresponde a un mundo muerto y nos hace hacer obras muertas para mantenernos en muerte espiritual y que nunca descubramos nuestra verdadera identidad. Cuando nos damos cuenta que el Altísimo Padre en realidad desde siempre nos dio un nombre, nos dio una identidad, cuando nos damos cuenta que Jesús ya quitó el pecado del mundo, que Dios ya limpió a toda la humanidad, lo que yo limpié no lo llames tú como uno inmundo. ¿Ya? Cuando nos damos cuenta de todas estas cosas y que Dios nos ha dado este tesoro de esta identidad para que seamos ese mismo ser, entonces descubrimos en nosotros verdaderamente quién somos. Nos damos cuenta que nuestros padres carnales inocentemente nos entregaron atados de pies y manos a este mundo, a la bestialidad de este mundo. ¿Ya? Y eh, nos damos cuenta que nuestro verdadero Padre, el Dios Altísimo, ejerciendo su derecho de Padre, nos da el nombre de Jesús. Y al darnos el nombre de Jesús, nos está proponiendo un cambio de identidad. Que dejemos esa identidad pecadora que el mundo nos dio y asumamos la identidad divina, santa, que Él nos da, la cual es nuestro verdadero ser por diseño original, porque por diseño original fuimos diseñados conforme a lo que Jesús es. Ese es nuestro diseño original. ¿Ya? Porque el propósito de nuestra creación es que dentro nuestro habite toda la plenitud de la deidad. Fuimos diseñados así, mis amados hermanos. Cuando Dios nos da este nombre de Jesús, nos está diciendo, esto es lo que ustedes son. Nos está mostrando nuestro diseño original, nos está mostrando quién somos desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que a los que antes conoció, predestinó, y a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó. ¿Ya? Hay que empezar a posicionarse sobre todas estas realidades espirituales que tanto trabajo le costó al Altísimo Padre poder establecer para que nosotros las tomemos, mis amados hermanos. Así que, tal cual como a Jesús se le dio el nombre que el Altísimo Padre le da, nosotros también usemos, asumamos el nombre Jesús que nuestro verdadero Padre, el Dios Altísimo, nos da. Bien, mis amados hermanos, este nombre de Jesús que el Altísimo Padre nos ha dado
conforme dice claramente Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Este nombre de Jesús, ¿ya? Que por ahí los religiosos dicen, no, pero no nos da el nombre para que nos llamemos, que nos pasemos a llamar Jesús, sino que nos da el nombre para nuestra salvación. Obvio, porque tienes que estar en ese nombre tiene que ser tu identidad para poder ser salvo. Por eso no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esa es la identidad. ¿En qué debes estar para poder ser salvos? ¿Ya? Los religiosos dicen no, porque no es ni en el nombre de Buda, no es ni en el nombre de Mahoma, no es ni en el nombre de Krishna, no es ni en el nombre de ninguno de esos otros dioses que hay por ahí que nos vamos a salvar. Pero cuidado, si esas otras religiones no dicen que Buda es el nombre que Dios le dio a los hombres, no dicen que Krishna es el nombre que Dios le dio a los hombres, no dicen que Mahoma es el nombre que Dios les dio a los hombres, no dicen eso. La única corriente de fe, la única fe que enseña que hay un nombre dado es nuestra fe cristiana. ¿Ya? Así que esta es la única fe que propone eso, dar el nombre. ¿Ya? Así que a no confundirse, mis amados hermanos, este es el nombre, la identidad que Dios ha dado a los hombres, a cada uno de nosotros, ¿ya? Y este nombre dado hay que recibirlo, hay que tomarlo, ¿ya? Porque una cosa es dar y otra cosa es recibir. Son dos cosas totalmente diferentes. El nombre de Jesús ya ha sido dado, está ahí puesto, está dispuesto para todos nosotros. Para Dios, todos, absolutamente todos nosotros somos Jesús. El punto, el tema está que no todos nos hemos dado cuenta y no podemos hacer efectiva esa realidad espiritual. Yo le puedo dar un automóvil a un amigo mío, pero si mi amigo no me acepta las llaves y nunca se sube al automóvil y nunca lo usa, es como si yo jamás se lo hubiera dado. Lo mismo pasa con esta identidad Jesús. Está dada por Dios, pero si el hombre no la toma, no la acepta, no la vive, es como si Dios jamás se lo hubiera dado, porque ese hombre continúa viviendo en la identidad carnal, pecadora, caída, corrupta que el mundo le dio. Muchos hermanos dicen, sí, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero sigo siendo pecador. Sigues siendo pecador porque en realidad nunca renunciaste a la identidad pecadora que el mundo te dio, no hiciste lo que Dios te propone, no cambiaste tu identidad. No dejaste la identidad caída, corrupta del mundo por tu identidad divina, no estableciste tu identidad divina en ti. Por eso andas en la identidad natural, carnal, que el mundo te dio, y por naturaleza haces lo que corresponde a esa identidad. Si tú cambias de identidad y asumes tu identidad divina que el Altísimo Padre te da, por naturaleza vas a pasar a hacer lo que esta identidad divina es. Si esta identidad divina es santa, vas a pasar a tener una vida en santidad. Se te va a ir de ti el deseo de andar pecando, de andar haciendo malicia. Si esta identidad es justa, vas a manejarte con justicia y rectitud. Si esta identidad es sabia, vas a saber manejarte en este mundo sin quedar atrapado de las trampas de este mundo. Esta identidad tiene poder, vas a aprender a manejar el poder del Espíritu Santo que te da con sus dones.
Esta identidad tiene amor, el Espíritu Santo que mora en ti va a fructificar en ti el fruto del amor y vas a aprender a amar con amor de Dios y el amor de Dios se va a convertir en el motor de tu vida. Así que mis amados hermanos, si seguimos pecando es porque seguimos estando en la naturaleza pecadora, en esa identidad pecadora que el mundo nos dio. No hicimos lo que Dios nos propone, ese cambio de identidad. Eso es negarse a sí mismo, negarnos a lo que nosotros creíamos que éramos, a esta identidad carnal que el mundo nos dio. Meterla en un saco de basura, trasladarla al momento de la cruz para que sea destruida y ahí echar fuera de nosotros al cuerpo pecaminoso carnal. Eso es morir al viejo hombre para nacer de nuevo, el nuevo nacimiento que habla Jesús, nacer de nuevo a nuestra nueva identidad, a nuestra verdadera identidad que el Altísimo Padre nos da, para que pasemos a vivir la verdadera vida, porque la vida que vivíamos antes era muerte, eran obras muertas. Nuestra verdadera vida estaba escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera vida era vivir esta identidad Jesús que el Altísimo Padre nos da. Por eso el amado hermano apóstol Pablo dice que llevamos siempre presente la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestro cuerpo mortal. Es decir, llevamos siempre presente ese sacrificio de Jesús en el cual nosotros somos crucificados juntamente con él y es destruido nuestro cuerpo de pecado. Tenemos siempre presente que nuestro cuerpo de pecado ya fue destruido. Fue echado fuera de nosotros, que las pasiones y los deseos de nuestra carne ya fueron crucificadas, como dice Gálatas 5:24. ¿Ya? Y teniendo presente eso, la vida de Jesús, nuestra verdadera vida, es manifiesta a través de nuestro cuerpo mortal. Miren lo maravilloso de esto. Eso es morir al viejo hombre y nacer al nuevo ser, a esta identidad Jesús que el Altísimo Padre nos da. De modo que ese nombre que Dios nos da, debemos tomarlo como propio para pasar a ser de la familia de Dios. Debemos tomarlo como propio porque de él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. No podemos pertenecer a la familia de Dios si estamos en un nombre en el cual Dios no nos dio. No podemos permanecer a la familia de Dios estando en el nombre carnal que el mundo nos dio, estando en otra identidad, en la identidad que los enemigos de Dios nos dieron. Así que, mis amados hermanos, no seamos extraños delante de Dios. Tomemos el nombre, identifiquémonos ante Él con el nombre que Él nos da, nuestra verdadera identidad divina, que es el nombre de Jesús. Al aceptar el nombre de Jesús, nosotros nos estamos posicionando en la puerta estrecha. Esa puerta estrecha que muy pocos pueden encontrar. Esa puerta estrecha es el nombre de Jesús que el Altísimo Padre nos ha dado. Y cuando lo tomamos, lo asumimos, lo vivimos, abrimos esa puerta estrecha y entramos por la identidad, por ser el mismo ser, entramos por el nombre al reino del amado Hijo. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Les exhorto a tomar el nombre que Dios nos da, que nuestro verdadero Padre nos da. Si hemos usado el nombre que nuestros falsos padres nos dieron, porque son nuestros falsos padres, los padres que tenemos en la carne solamente son los progenitores de nuestra carne, no son nuestro verdadero Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, les decía Jesús a aquel José y a aquella María.
Nuestros padres carnales simplemente son los progenitores de nuestra carne. Nuestro verdadero Padre es el Dios Altísimo. No llames a nadie Padre en la tierra. Hay que tener claro estos conceptos, mis amados hermanos. Entonces, si hemos usado con orgullo quizás el nombre que nuestros padres carnales nos dieron, usemos el nombre Jesús que nuestro verdadero Padre nos da. Vivamos esta identidad santa. Hagamos ese cambio de identidad. Renunciemos de raíz, neguémonos a nosotros mismos de raíz a la identidad que el mundo nos dio para que nazcamos totalmente al nombre Jesús que el Altísimo Padre nos da y pasemos a vivir nuestra verdadera vida, la vida de Jesús en nosotros. Ahora bien, mis amados hermanos, este nombre que hemos tomado, ¿ya? Este nombre Jesús que hemos aceptado de nuestro Padre Altísimo, de nuestro verdadero Padre, este nombre que nos ha dado y hemos tomado, hemos tenido la humildad de tomarlo, ¿ya? Porque de Él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Al tomar este nombre nos posiciona como sus hijos y herederos. ¿Ya? Ahí nos posicionamos como el Hijo amado del Padre, dignos de recibir el amor de la verdad, dignos de recibir de Dios todo lo que Dios tiene reservado para sus hijos, todo su entendimiento, toda inteligencia, todo poder, todo dominio propio. Vea que el amado hermano apóstol Pablo dice que en el Espíritu Santo podemos escudriñar aún lo profundo de Dios, posicionándonos como hijos y herederos de Él. No tenemos límites, mis amados hermanos. Podemos acceder hasta lo profundo de Dios porque pasamos a ser su mismo ser, uno con Él. Mire lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Entonces, a este nombre dado hay que tomarlo. De esa forma pasamos a ser de su familia. Nos convertimos en ser un fruto de labios que confiesa su nombre. Y al posicionarnos en esta identidad Jesús como nuestra verdadera identidad, al pasar a ser llamados de su nombre, Dios puede crear, formar y hacer a Jesucristo en nosotros. Tal cual lo había profetizado Isaías, ahí en Isaías 43:7, ¿ya? Donde dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Debemos tomar, aceptar, vivir este nombre, confesar este nombre, ya ser un fruto de labios que confiesa su nombre, pasar a ser llamados de su nombre, ¿para qué? Siendo llamados de su nombre Jesús, para gloria de Dios, Él pueda crear, formar y hacer a Jesucristo en nosotros. El misterio oculto por los siglos y las edades era que Jesucristo debía ser formado en cada uno de los creyentes, que cada uno de los creyentes debía ser convertido en ser Jesús, en su mismo ser, en su misma identidad. La única forma de que Jesucristo sea formado en nosotros es cuando nosotros asumimos su identidad, porque la identidad tal cual como lo veníamos diciendo en toda esta disertación, es la esencia del ser, es el mismo ser. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos.
Así que hay que posicionarnos en esta realidad espiritual del nombre dado, el nombre recibido, el nombre creído, el nombre aceptado, el nombre vivido en nosotros, ser llamados de su nombre para que para su gloria Dios crea, forme y haga a Jesucristo en nosotros. Y se cumple, y se cumpla de esa forma el anhelo ardiente de la creación, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos, lo importantísimo de aprender, de entender, de creer y de despertar a esta identidad, ¿ya? Para que realmente Jesucristo pueda ser formado en nosotros. Por eso dice que ahí en Apocalipsis 10, ¿verdad? Que al sonido de la trompeta de este ángel, este séptimo ángel que hace sonar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Hoy se cumple en nosotros esa escritura, mis amados hermanos. Este ángel de Dios, este Espíritu de Dios que anda en el mundo, este Espíritu Santo que habita en nosotros y nos pone el querer y el hacer, nos lleva a predicar esta identidad de Jesús a todo hombre. Y predicando esta identidad, despertamos a los hermanos a esta identidad para que Dios pueda consumar en ese hermano la formación de Jesucristo. Porque ese misterio de Dios que se consumará al sonido de la trompeta es justamente el misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades, donde Dios puede crear, formar y hacer a Jesucristo en nosotros. Bien, amados hermanos, ya vamos llegando al final entonces de esta disertación. Espero que hayan quedado claros los conceptos acerca de este nombre de Jesús dado a los hombres, que verdaderamente el Altísimo Padre nos lo da para que pasemos a ser llamados de su nombre. Esa es nuestra verdadera identidad, nuestra identidad íntima. Así como en un principio ya estaban todos nucleados en el nombre Adán, luego estaban todos nucleados en el nombre Israel, hoy todos nosotros estamos nucleados en el nombre de Jesús, congregados en el nombre de Jesús, siendo muchos cuerpos con el mismo espíritu dentro, muchos cuerpos con la misma identidad dentro, muchos cuerpos, pero un solo ser vivo llamado Jesús. Ya mañana será el último día de disertaciones, mis amados hermanos. Espero que esto les sirva, les sea de mucha edificación. Espero que escudriñen estos audios, ¿ya? Y mañana ya, como dije, será el último día de disertaciones en el cual pasaremos a ver todo lo que viene, cómo se completa esta formación de Jesucristo en nosotros y todo lo que viene, lo que falta por hacer. Porque hay muchos hermanos que me dicen, si usted es Jesús, entonces crucifíquese por mí. Son tan ciegos tantas veces, tan ciegos muchas veces, mis amados hermanos, no se dan cuenta que nosotros no venimos a hacer lo que esta identidad ya hizo. Venimos a hacer lo que falta por hacer. Y lo que falta por hacer es llevar a este mundo a su fin. Bien, todo eso lo vamos a ir desarrollando en profundidad en la disertación de mañana, la última disertación. Los amo en el Señor y como siempre quedo a disposición por si hay preguntas, por si hay que profundizar algo más, algún concepto, quedo a disposición para cualquier duda que haya que aclarar.